Dios, verso 9 y verso 10 dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria al Señor. Esta es la palabra en esta mañana. El Señor Dios dijo a Pablo en visión, el mensaje de Dios comunicado a través de nosotros no es nuestro. Aquí una vez lo miramos, ¿verdad? Fue en visión que Dios le habló a Pablo. Quizás Pablo estaba claudicando entre dos pensamientos, quizás estaba atemorizado por lo que estaba sucediendo en este contexto, ¿verdad? Están los fariseos, están los judíos, están los opositores del evangelio, ¿verdad? Y el Señor le dice: habla, ¿verdad? No temas, sino habla y no calles. Y le da una razón bien poderosa, dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y qué bonito es porque Pablo obedeció a esa visión y en esa ocasión se quedó año y 6 meses enseñando la palabra de Dios y ningún mal recibió. Entonces, Dios nos dice hoy: habla y no calles, iglesia. Hay que hablar la palabra, mis hermanos. Si no hablamos, alguien puede terminar, alguien puede fallecer, alguien puede claudicar. Entonces, esa es la palabra hoy. Habla y no calles, iglesia. Es una verdad la que estás proclamando. Es la palabra de Dios. Es el mandato de Dios. Y nuestras palabras son espíritu y son vida, porque es la palabra de Dios. Lo que está recibiendo la gente que está practicando estos días no es para vida, ¿verdad? Mientras que lo que Dios nos dice que le digamos a la gente es para vida. Entonces, Dios nos habla en clave muchas veces, ¿verdad? Pero cuando se trata de salvación, no nos habla en clave, nos habla clarito, ¿verdad? Es directo. En momentos de desánimo o aparente fracaso, como en esta ocasión Pablo en Corinto, el Señor interviene para darnos una dirección específica. No temas, habla y no calles, ¿verdad? Y esa palabra que está ahí, como muchas de otras, son imperativos que Jesús utiliza, son órdenes. Eso es un imperativo, una orden, una instrucción, un consejo. Y un imperativo es eso mismo, utilizando verbos que indican una orden a realizar. Y la palabra de Dios está llena de ellos, ¿verdad? Y un imperativo no se puede obviar, es que es una orden, hermano. Y la orden hoy es: habla y no calles. Dios le está hablando a alguien hoy. Alguien hoy entró queriendo escuchar una palabra para él. Bueno, Dios le dice: ¿sabe cuál es la palabra? Habla y no calles. Necesito que hables. Deja de recibir tanto. Habla también. Transmite el mensaje. Porque en estos días hay mucha gente que se va a perder. Hay mucha gente que se va a desconectar de la iglesia. Entonces, habla la palabra. Gloria al Señor. Entonces, ese llamado a la acción allí en el contexto que estábamos leyendo en Corinto, la oposición que enfrentaba Pablo era acompañada de blasfemias, de rechazo, lo que lo lleva a sacudir sus vestidos e ir a los gentiles. En esta ocasión él le está predicando a unos gentiles, digamos que lo desechan, no le reciben la palabra, y él qué hace, se va para los gentiles, porque es que usted debe predicar a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, al pueblo que tengas al frente y al que no tengas al frente. Quiero decir, o quiere decir más bien la palabra de Dios, que tú de pronto estás en una empresa, de pronto estás en alrededor de algunas personas de tu entorno, y a esas personas les debes hablar. Pero hay personas que no tienes al frente, pero tú tienes un teléfono, un celular,
unos contactos, a ellos también envíales un mensaje, compárteles la palabra, compárteles un versículo, porque de esa forma también lo estás haciendo. Habla y no calles. Y lo otro es interpretar el lenguaje de Dios, pasarlo por nosotros a nuestro lenguaje y compartirlo a la humanidad. Cuando tú compartes un estado, estás hablando de Dios. Cuando tú estás enviando un versículo, estás hablando, no estás callando. En todo tiempo, si tú de pronto alguna vez has mirado el celular y uno a veces mira estados y la gente habla de lo que tiene, habla de fútbol, habla de su hobby, de su pasión, ¿por qué nosotros no saturar nuestras redes de lo que somos? Entonces, habla y no calles a tiempo y fuera de tiempo. Pablo aquí está cumpliendo una misión, pero cuando el Señor le dijo, habla y no calles, ni siquiera le dio la orden de irse, pues él se fue a llevarle a los gentiles también la palabra, ¿verdad? Entonces, el consuelo de la visión que Dios le dio a Pablo lo fortaleció. Además que cuando usted entiende la soberanía de Dios, entonces toma en serio las palabras de Dios. Por eso la palabra que hablábamos ahorita, que es imperativo, es que Dios lo dice y hay que hacerlo. No temas, habla, no calles, ¿verdad? Entonces, esa palabra, como decíamos, está respaldada con un acompañamiento. Yo estoy contigo. Nosotros trabajamos, como ustedes saben, en las prisiones. Y cuando los hermanos nos quieren acompañar, dicen, hermano, pero ¿qué voy a decir allá? ¿Cómo se evangeliza allá? El Señor dice, no te preocupes lo que vas a decir, que yo voy a poner palabras, ¿verdad? Y aquí le dice al apóstol, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria al Señor, o sea, no sientas miedo. ¿Quieres ver que estás acompañado? Si quieres, te muestro. Eso le dijo el Señor a Elías cuando Elías desmayó, ¿verdad? Elías se fue para una cueva, se quejó, dijo, Señor, solo he quedado yo, profeta de Jehová, todos están muertos. ¿Y qué le dijo el Señor, iglesia? Le dijo, tengo 7,000 profetas que no han doblado la rodilla ante Baal. Entonces, habla y no calles. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, es muy importante, mis hermanos, tener claro esto, que tenemos una compañía. Yo estoy contigo. En Isaías dice, porque te tomo de la mano derecha, yo estoy contigo y si dudas, te tomo de la mano derecha, pero habla, habla, porque nosotros en este momento somos la boca de Dios, somos la boca de Dios, iglesia. Y la boca de Dios tiene que hablar en este tiempo, porque si tú no hablas, la Biblia dice que las piedras hablarán. Por eso es que hay muchas denominaciones que cuando citan la palabra, pues están haciendo algo beneficioso, porque es la palabra, no acompañada de argumentos, la sola palabra, ¿verdad? Porque no necesitamos dogmas de hombres, sino la doctrina, ¿verdad? Pero si no hablamos nosotros, Dios tiene que hablar. Entonces, Pablo llega a Corinto solo y desanimado. Entonces, tras el rechazo de los judíos, sacude sus vestidos. Humanamente se sentía fracasado, pero aparece la intervención divina en esa visión y le dice, habla, porque tengo mucha gente contigo. Él ya sobreentendió y empezó a buscar a dónde hablar la palabra, ¿verdad? Porque cuando el hombre quiere callar por miedo, cansancio, Dios interviene como lo está haciendo esta mañana. Tú dices, ¿cuántas veces le he dicho a mi familia? ¿Cuántas veces le he dicho a mi vecino? ¿Cuántas veces? Pero ellos no cambian. No, es que Dios te está diciendo que hables porque Él está contigo, porque Él va a intervenir. No te preocupes, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y Dios va a dar crecimiento a esta palabra porque no es tu palabra, es su palabra, gloria al Señor, es la palabra de Dios. Dios no nos llamó a ser espectadores silenciosos, observadores, no, sino instrumentos para dar un mensaje claro. En la Biblia, en la palabra de Dios, el silencio en el momento equivocado es sinónimo de pérdida. Cuando tú te callas, hay pérdida.
perdemos, ¿verdad? Pero la obediencia de hablar produce vida. Y eso es lo que hay que transmitir. El lenguaje de Dios, la palabra de Dios, el lenguaje de Dios es un lenguaje asertivo, porque es un lenguaje que da vida, que da esperanza, que da salida, que da orientación. Eso es lo que necesita el mundo. El mundo no entiende, háblale la palabra, gloria al Señor. Y vamos a mirar algunos pasajes, algunos casos de la Biblia específicos, porque Dios habla a través de mensajes visuales y proféticos, ¿verdad? Porque el método de Dios, Dios utiliza instrumentos y señales para que el hombre entienda su voluntad. Usted no se preocupe que cuando usted da un mensaje, cuando usted se desgasta hablando de Dios, Dios a esa persona en la noche la puede poner a soñar. Si la gente utiliza su día para de pronto mirar algún tipo de imágenes en televisión, algún tipo de contenido, ¿sí? De pronto ese es su deleite, mirar algún tipo de contenido, algún tipo de línea de lo que pasa en el televisor, y en la noche sueña lo que vio en el día, ¿verdad? Se la pasan hablando de algún tema y en la noche lo sueñan. Cuánto más cuando tú le hablas la palabra saturada de poder, de unción, con denuedo. Ese es el objetivo, que si no le habla cuando tú le estés dando la palabra, más tardecito Dios se la revele a su oído. Dios se la muestre, gloria al Señor, de la forma que sea, a través de visiones, a través de alguna forma, ¿verdad? Porque Dios se sabe hacer entender. Entonces, cuando Dios comisionó, por lo menos en el Antiguo Testamento, a Jeremías como profeta, le indicó y le puso como señal al pueblo, es que tú y yo somos una señal al pueblo, ¿verdad? Tenemos una comisión. Acuérdese que los cuatro evangelistas, hablando del santo evangelio del Señor Jesús, en cuatro oportunidades se habla de la comisión. Dios comisionó a su iglesia, ¿verdad? Ir por todo el mundo enseñándoles a que guarden todas las cosas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y en Juan les dice, y sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Esa comisión que Dios nos dio a nosotros, la iglesia del Señor, eso no es cualquier cosa, es una comisión con investidura de poder. Por eso aquí todos sabemos que cuando llegas a la iglesia del Señor, debes tener unos requisitos y dentro de ellos es la llenura del Espíritu Santo para que no seas tú, sino sea Dios, para que sea un mensaje asertivo, ¿verdad? Con respuesta, con señal, gloria al nombre de Jesús. Quisiera que en esta hora usted, por favor, me ayude a compartir este mensaje. Tome el celular y dale compartir. Necesitamos llevarle este imperativo a alguien, a algún hermano que se ha quedado callado. Y cuando no le entendían, a Jeremías Dios le daba un lenguaje gráfico. Recuerde usted cómo así, hermano Freddy. ¿Se acuerdan de Jeremías en el caso específico? Dios lo utilizó de muchas formas, pero quiero tocar estas tres formas: la señal del alfarero, la señal de la vasija rota y la señal de los yugos, ¿verdad? Sobre el cuello. Representaban este mensaje que Dios le dio a Jeremías, representaban la soberanía de Dios y la sumisión bajo la forma que Dios utilizó en ese tiempo que estaba el pueblo llevado en cautiverio en manos de Nabucodonosor, porque Dios usa señales gráficas porque quiere ser entendido. Dios nos hacía y nos hace escuela dominical para que usted me entienda, porque por eso, para que nuestros niños entiendan el mensaje, vemos a los maestros que tienen que tomar otro aspecto, ¿verdad? Hacerse más entendible a los niños, ¿verdad? En forma de ancianito, en forma de animalito, de alguna forma colorida, para traerle el mensaje a los niños. Pues así Dios le ha hablado al hombre, ¿verdad? En este caso de Jeremías,
cuando le habló del alfarero. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Hay hasta una canción. Y si usted de pronto no es capaz de hablar la palabra, cante la canción, ponga la canción, que la palabra en las alabanzas también producen convicción. Entonces, él muestra al alfarero, ¿verdad? Como el creador que moldea a Israel, que nosotros somos el barro, ¿verdad? Y que Dios como alfarero puede rehacernos si nosotros entendemos su palabra, ¿verdad? Advirtiendo que si no lo hacemos, seremos desechados como un trasto viejo, como una vasija rota, ¿verdad? Y el caso de la vasija rota simboliza la destrucción final de Judá por su descendencia, ¿verdad? Porque el reino del norte y el reino del sur tuvieron su principio y su final, y en este caso estamos ubicados en el reino del sur, cuando Dios le está hablando a Judá, que es el reino del sur, y le está haciendo la forma de simbolizarse que viene una destrucción. Entonces, Dios hace que su hombre hable la palabra de forma simbólica. Cuando les habló acerca de los yugos de madera, les hablaba de la subyugación y el cautiverio bajo Babilonia. ¿Y qué les dijo Dios? Le dijo al profeta, póngase un yugo de madera en el cuello, que cuando la gente lo observe y le pregunten, ¿qué pasa, profeta? ¿Por qué estás así? De esa forma, ¿qué nos quieres ilustrar? Él les decía, pues como este yugo en mi cuello es Nabucodonosor en estos momentos para nosotros. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios está utilizando para llevarnos a la obediencia. ¿Cómo así? Está utilizando al que cautivó a Babilonia, sí. Y Dios le dice a través del profeta que se debían someter al juicio de Dios y no a la rebelión. Por eso es que tenemos que nosotros, que somos los predicadores, identificar cómo Dios le está hablando a la humanidad. ¿Cómo quiere Dios que yo les hable, verdad? En el caso mío, mis hermanos, cuando me ha tocado dar la palabra en el lugar que Dios me asignó, que es una prisión, a mí muchas veces me toca utilizar el lenguaje de ellos. Me toca hacerme entender. Y usted sabe de lo que yo le estoy hablando. De eso es que Dios nos está hablando en esta hora, que tú tienes que darle claridad al mensaje de Dios de la forma que sea y de la forma asertiva al pueblo que le estás predicando. Ejemplo, Ezequiel, otro profeta del Antiguo Testamento. Este profeta psicodélico, porque tenía en su libro de Ezequiel encuentra usted muchas formas de las que Dios utilizó para hablar a través de él, formas simbólicas, ¿verdad? Este sí habla de escuela dominical, Ezequiel. En alguna ocasión lo muestra atado, en otra ocasión lo muestra mudo, en otra ocasión lo muestra atravesando muros, por allá en Ezequiel capítulo 3, ¿verdad? Si Dios se esfuerza tanto por comunicarse, nosotros no podemos bloquear el mensaje. Aunque suena rara esta palabra que voy a decir, pero es que nosotros debemos hacer lo posible para que el mensaje de Dios llegue al público, que llegue al receptor. No lo podemos bloquear. Por eso nosotros somos muy expresivos. Recuerde que hablar de lenguaje no es solo hablar de palabras. En el lenguaje también están los gestos, el tono de la voz, que es muy clave, porque cuando usted está hablando algo que es real, usted es firme en su forma de hablar, en su tono de voz. Usted, cuando estudia la homilética, que es la homilía, que es el arte de predicar, usted encuentra que hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Cosas correctas e incorrectas, cosas asertivas. Entonces, por eso es que usted se debe profesionalizar para dar el mensaje de Dios, gloria al Señor. Porque hay grandes conferencistas en el mundo, pero pregúntele si ellos no estudiaron para pararse a dar un mensaje.
Recuerdo que alguna vez estudié algún dictador de esos que han pasado en la humanidad y él pasaba horas en el espejo practicando sus mensajes para adquirir la forma correcta de mover sus manos, de transmitir autoridad. Y así lo hacía y era un elocuente hombre a la hora de hablar, a la hora de transmitir un mensaje. Entonces, nosotros que transmitimos el mensaje de salvación debemos profesionalizarnos, debemos buscar herramientas para llevar el mensaje de salvación. Y eso sabe cuándo pasa, cuando usted tiene sentido de pertenencia por lo que va a hablar, por lo que es. Entonces, hablando de ese lenguaje profético y simbólico, usando actos dramáticos, como en el caso de Ezequiel, para mostrar juicio y advertencia. Es que no sé si usted ha mirado, pero Dios, para hacerse entender, en el caso del llamamiento de algún hombre, alguna mujer, Dios marca la vida de esa persona. En el caso de Moisés, ¿cuántos se acuerdan cómo llamó Dios a Moisés? Dios lo llama a través de una forma simbólica muy gráfica. Está en el desierto, está con orden de captura por allá. Moisés está pensando en todo menos en servir a Dios. Está escondido, huyendo por haberle quitado la vida a un egipcio. Lo están buscando, pero Dios se sabe hacer entender y en el desierto se incendian las zarzas todo el tiempo. Eso es un pan diario. Pero esta zarza no se consumía, gloria al Señor. Y es tan bonito, mis hermanos, que Dios utilizó esa pequeña zarza para marcar el corazón del líder de Israel, del libertador de Israel, del hombre más importante en el Antiguo Testamento para sacar al pueblo de esclavitud. Dios le marcó su mensaje a través de esa forma simbólica. Entonces, es importante que a usted que Dios lo ha llamado, acuérdese cómo Dios lo llamó y para qué lo llamó y a qué público es al que usted va a impactar con el mensaje de salvación para que usted hable de la forma que sea necesario que le entiendan, gloria al Señor. Ezequiel utiliza señales, Dios utiliza señales extrañas como dejarlo mudo, como mostrarlo atado con cuerdas o como atravesando un muro. Miremos un poquito de eso en Ezequiel 3:25, miremos un poquito, porque estamos hablándole a esos predicadores de hoy. Amén, a esos hombres y mujeres que Dios los está llamando no solo a solucionarle la vida, sino a que sirvan, a que hablen en nombre del Señor. Ezequiel 3:25 dice, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Verso 26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprenda, porque son casa rebelde. Entonces aparece en la escena un hombre atado, ¿verdad? Un hombre atado con cuerdas, y Dios le da un mensaje al pueblo, ¿verdad? Y luego dice, haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprenda porque son casa rebelde. Porque ciertamente eres el profeta, la función de un profeta es que hable la palabra, pero en esa escena aparece el profeta mudo. ¿Por qué? Porque no le va a dar palabra al pueblo. ¿Y por qué no le va a dar palabra? ¿Por qué no nos das palabra, profeta? Porque Dios está diciéndoles que ustedes son casa rebelde y de alguna u otra forma el pueblo va a ser impactado. El pueblo tiene que ser movido para que entiendan la palabra, para que entiendan la voluntad de Dios, pero que también entiendan cuando Dios no le quiere hablar al pueblo. Amén, para que ellos se muevan a buscar a Dios o para que simplemente cuando Dios les vaya a dar una palabra fuerte, haya un referente. Amén. En Ezequiel
por allá en Ezequiel en el capítulo 8, dice que ellos iban a ir en cautiverio y le dijo al profeta, atraviesa este muro y mira lo que hace este pueblo en tinieblas. Toma enseres y sal, y sal de ahí, que este pueblo entienda que vas de salida. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Dios le dice a su instrumento qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Ese es Dios, por eso tenemos que estar conectados a Él, porque nosotros somos los atalayas de Dios, los mensajeros, la luz, la sal. Y todos los días estamos conectados a Él porque Él es el que nos da luz para iluminar, para ser luminares y somos la sal, pero Él es el que nos da esa sazón, conectados a su palabra, conectados a Él en oración, porque quizás cuando estemos allí en oración, Dios nos va a hablar en visión, como le habló a Pablo. Dios nos va a certificar la palabra, porque cuántos de nosotros hemos tenido un sueño, ¿verdad? Que no es un sueño del cansancio, sino que en medio de ese sueño hemos tenido una visión. Mañana le vas a hablar a tal persona, como lo hizo con Pablo cuando con Ananías, cuando necesitaba que le hablara a Pablo, ¿verdad? A Saulo lo impactó. Dios busca la forma de certificarnos, por eso hay que andar conectados a Él, porque el mundo entero está bajo el maligno, el mundo se está perdiendo y necesitamos mensajeros eficaces, instrumentos que sepan qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Ya, en varias ocasiones, como yo les he dicho, mis hermanos, yo como predicador, lo he vivido. En una ocasión, Dios me llevó a un centro penitenciario que tenía una situación bien complicada. Yo llevaba tratando de ingresar a ese centro penitenciario un año y siempre que llegaba a la puerta me devolvían. Me decían, hoy no entra. Para usted ingresar hasta allá, hasta el patio donde están los PPL, las personas privadas de la libertad, usted tiene que atravesar varios filtros de seguridad. Entonces, no es solo llegar a la puerta de la cárcel, no. Usted llega a la puerta y en la puerta hay una guardia, la guardia externa, la guardia interna. Usted va pasando varios filtros de seguridad hasta que usted llega al patio donde están las personas privadas de libertad y ahí hay otro pabellonero. Si él no les abre, tampoco se consolida la obra. Entonces, imagínese, yo tenía que atender ese lugar y viajaba 3 horas para ir a atenderlo todos los lunes y todos los miércoles. Y yo lo hacía todas las semanas por un año y en todas las semanas o me quedaba en un filtro o me quedaba en el otro, pero nunca podía ver a los privados de la libertad, no los podía atender. Entonces, a veces Dios utiliza esas situaciones difíciles, Dios utiliza esas situaciones difíciles para ver qué hace su instrumento, su siervo, a ver qué formas busca, qué estrategias. Y lógicamente estoy hablando de lo poco que uno hace porque Dios es el que le revela todas las rutas. Y el objetivo era llevar la palabra y yo oraba, ayunaba con mi grupo de apoyo, con la iglesia, ayunábamos para poder lograr este objetivo. No se podía hacer, hermano. Un año exacto. Empieza uno a decir, y es que este centro penitenciario es diferente que los demás. ¿Qué más me tocará hacer, Señor? Muéstrame qué debo hacer. El Señor me decía, ve. Yo sentía las fuerzas, la capacidad de que tenía que ir, me abrieran o no. Tenía que atravesar esas 3 horas de ida y 3 horas de vuelta para hacer lo que Dios me había enviado a hacer. Pero un día Dios, que es poderoso, que Él cumple su obra, me hizo entrar de otra forma. Como muchos de ustedes saben, yo recibí al Señor, yo vengo de un mundo difícil, ¿verdad? Yo me convertí del mundo. El Señor se me reveló en una prisión. Allá conocí al Señor hace 24 años. Gloria al nombre de Jesús.
Entonces estaba perdido en delitos y pecados, en vicios, en comportamientos. De allá fue que me sacó el Señor. Y Él ahora me hizo su instrumento y yo tenía que llevar la palabra allá. Entonces me paran al frente de la cárcel, me piden mi documento y me dicen, vamos a verificar antecedentes. Y cuando los antecedentes registran que me hacía falta un paz y salvo de un proceso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el policía? Llama por allá a la central y dice, no hay que retenerlo hasta que aparezca ese paz y salvo y me entran a la cárcel, me entran a esa prisión a la que yo llevaba un año tratando de ingresar, pero ahora entro en la forma de Dios. Dios me hace ingresar, pero como PPL. Y empiezo a ingresar y yo decía, no, eso es un paz y salvo, quizás me dejen aquí mientras aparezca, no, va para adentro, como que Dios mismo había dado la orden. Y tuve que ingresar mientras buscaban el paz y salvo y ingresar allá hasta donde estaban los hermanos, pero ¿en forma de qué? En forma de preso, porque Dios hace lo que sea con tal de salvar a sus almas, con tal de edificar su iglesia, porque adentro de los penales hay iglesias. Hermano, tenemos aproximadamente 9.000 hermanos que conforman la iglesia en Colombia en las prisiones, y en ese caso era así. Y me tuvo que llevar a sentir por un momento lo que siente un privado de la libertad como lo viví alguna vez. Entonces tuve que dormir como ellos, tuve que comer como ellos y con ellos tuve que recibir visita. Y estuve allí un periodo de tiempo mientras apareció ese paz y salvo, pero que Dios llevó la palabra a ese lugar, la llevó. Amén. Que Dios se dio la forma de hacerse entender, lo hizo. Yo a veces estaba en ese lugar, hermanos, y no recibía visita porque era muy lejos de donde yo estaba, donde estaba mi familia y no habían recursos para ir. ¿Y sabe qué hacía Dios? Dios me decía, ¿te das cuenta lo que sufre una persona de esas cuando no recibe visita? Y yo veía entrar los niños, escuchan, cada mes van los niños a visitar a sus padres y mis hijos no iban. Y yo le decía, ¿por qué tu profeta, tu siervo, no recibe visitas, Señor? Los demás sí. Y me decía él, yo quiero que entiendas lo que tú vas a transmitir. Porque cuando tú vengas aquí, te pares aquí a predicar, tú vas a hablar desde lo que ellos sienten. Por eso dice Hebreos 13:3, acordaos de los presos como si estuvieras preso como ellos, como si tú compartieras celda con ellos, como si tú tuvieras los zapatos de un privado de libertad. Así necesito. Entonces, muchas veces, hermano y amigo, Dios en nuestro trasegar diario utiliza todas esas cosas para formar lo que Él está haciendo a través de nosotros. Hermano, y fue una bendición porque se le pudo llevar la palabra a todos los privados de la libertad. Se convirtieron muchos jóvenes, se convirtieron guardianes del IMPEC, hubieron matrimonios en ese lugar, porque Dios se vale de sus instrumentos, gloria a Dios. Y miren que cuando yo estaba allá, yo tenía la forma de evadir esa responsabilidad porque como que yo sentía que yo podía renunciar a ser pastor por cuando pasé por esa prueba difícil, yo sentía que yo podía renunciar porque Dios no me obligaba. Yo sentía que yo podía renunciar, pero la renuncia tenía que ser con la cancelación de mi licencia. O sea, yo sentía que Dios me decía, pues si quiere, entrégueme, entrégueme. Si no es usted, pues yo voy a utilizar a otro. Pero si es usted, tranquilo que yo estoy con usted. Yo tengo mucha gente aquí. Yo tengo aquí toda fuerza, todo poder para darle, para capacitarlo, para que haga la obra, pero que se salvan en este lugar, se salvan. Hermano, 45 bautizados, 7 matrimonios, 3 guardias del IMPEC convertidos a la iglesia del Señor. Dígame usted si no valió la pena, ¿verdad? Entonces, esas son las formas que Dios utiliza. Amén. Y nosotros debemos entenderlas y mirar
¿cómo le hablamos al campo de acción que tenemos nosotros por encargo? Y por decirlo así, porque nosotros todos los días tenemos que hablarle a una generación perdida. Mire lo que dice Job, capítulo 33, verso 14 al 18. Quiero que leamos en esta mañana esta porción bíblica. Job, capítulo 33, verso 14 en adelante. Dice la palabra del Señor. Amén, ahí está. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Aquí está de lo que estamos hablando. Pero el hombre, ¿qué? No entiende. Por sueño, en visión nocturna, sigamos adelante. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, dice, entonces revela al oído de los hombres, dice, y les señala su consejo. Estas son las formas que Dios le habla al hombre. Dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dice verso 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Gloria al Señor, porque dice también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Gloria a Dios, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Gloria a Dios. Su carne desfallece y de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Está hablando de la enfermedad. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Gloria a Dios. Si tuviese cerca de él, escuche usted, algún elocuente mediador, aquí está hablando del predicador, del instrumento, muy escogido que anuncia al hombre su deber. Mire cómo Dios habla, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Ah, es que Dios es muy bueno. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Gloria al Señor. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Gloria al Señor Jesús. Eso es una bendición como Dios le habla a los hombres. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Dejémoslo hasta ahí. Eso es lo que Dios habla. Vea, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. ¿Se da cuenta cómo Dios le habla al hombre? Por eso visitamos los hospitales, por eso visitamos los batallones del ejército, por eso tenemos 12 coordinaciones, 12 áreas de evangelismo para alcanzar a la población de Colombia, cárceles, hospitales, población sorda, las etnias, ¿verdad? Los medios de comunicación, los grupos especiales, capacitación misionera. Bueno, tenemos infinidad, hermano, de trabajos, de roles que desempeñar a fin de que el hombre no se pierda. Por eso es que la consigna hoy es habla y no calles, porque cuando tú callas, entonces hay muerte. Cuando tú callas, hay destrucción. Cuando tú callas, hay gente que desciende al Seol. Es importante, porque cuando Dios llama a un hombre y lo salva, lo llama para grandes cosas, para cumplir con una agenda. Es que tú tienes un llamado a la salvación, pero también tienes un llamado especial y un llamado específico si Dios lo quiere hacer, porque el llamado primeramente es a la salvación, que es para todos, a otros los llama al ministerio y a veces a otros los llama ministerios específicos, a coordinaciones, a poblaciones, a segmentos de la sociedad específicos y son muy eficaces. En mi caso, trabajar en la obra carcelaria
Eso es una bendición, mis hermanos, porque yo tengo de qué dar en ese campo, gloria al Señor, y no para vanagloria, no, es lo que Dios me ha permitido. Entonces, le puedo servir al Señor ahí y donde Él me ponga, gloria a Dios. Entonces, otro ejemplo clave para la salvación de Israel era a través de un hombre, ¿verdad? Sino, sino que cuando Dios hablaba, ¿verdad? Utilizaba un hombre o una mujer, y si este hombre o esta mujer no hablaba, se podría acabar la descendencia, mis hermanos. En ocasiones, hay muchos casos en el Antiguo Testamento, y quiero tomar a Esther, ¿verdad? En el capítulo 4, verso 1, vamos a tomar a Esther, ¿verdad? Dice aquí en el subtítulo: Esther promete interceder por su pueblo. Capítulo 4 de Esther, verso 1. Vamos a leer para entrar en contexto. Dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Aquí ya está el profeta tocado por el mensaje de Dios, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, se echaban ceniza, los trajes rasgados, y ya la persona que veía a un hombre así decía: este hombre trae un mensaje, no es cualquier mensaje. Esto es de lo que le estamos hablando a la iglesia, ¿verdad? Que hay que interpretarla. Dice verso 2: y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey, y con vestido de cilicio menos. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Escuche usted cuál era el contexto. Dios estaba hablándole a ese pueblo a través de Mardoqueo, ¿verdad? Un pueblo amenazado de muerte. No era cualquier amenaza, era un edicto que se había firmado para desaparecer la raza judía, lo que siempre ha querido el enemigo, desaparecer la descendencia de Dios, cortarla, ¿verdad? Entonces, en ese contexto aparece, ¿verdad? El hombre y la mujer de Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, Esther, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. ¿Por qué quería Esther como tapar el sol con un dedo? ¿Verdad? No, es que era una situación de peligro, era una situación apremiante, y tenía que hablar alguien la palabra. Y en ese momento lo trató de hacer Mardoqueo, porque él era como el indicado, la persona espiritual, pero él llegó hasta donde estaba de puertas para adentro. ¿Quién? Esther, ¿verdad? Esther estaba al lado del rey, el que podía cancelar esa orden de muerte. Entonces, por eso es que usted está en el lugar que está, mi hermano. Usted trabaja en un hospital, usted trabaja en un colegio, usted trabaja en algún lugar donde no trabajamos nosotros, y usted es el que debe llevar ese mensaje a esa población. Miremos qué dice el versículo 5. Gloria a Dios. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así, porque era un mensaje visual. Claro, porque él venía en cilicio. Entonces salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad. Estaba delante la puerta del rey, verso 7, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Mire, aquí estaba el problema. Le dio también la copia del decreto. Bueno, por si no me cree, mire, aquí está la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, dice, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey
a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Verso 10. Entonces dijo Atac, dice, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro. Todos sabemos la historia de Esther, la estamos aquí hablando para aquel que no la sabe, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. O sea, si ella no era llamada por el rey, no podía entrar a la presencia del rey. Verso 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Tú también morirás prácticamente, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Si usted no habla la palabra, mi hermano, de otra parte vendrá la palabra. Por eso decía, las piedras hablarán. Dice, respiro vendrá de otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, le dijo Mardoqueo, porque aquí vemos un mensajero dándole el mensaje específico, el llamamiento a otro mensajero, porque a veces eso hacemos, ¿verdad? Verso 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aleluya, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, gloria al Señor. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí hay, para terminar, algo: silencio o salvación. Hay una pregunta: silencio o salvación. Había un edicto de exterminar los judíos firmado por el mismo rey y dando en cumplimiento por Amán, gloria al Señor. Y aquí estaban esos mensajeros. Esther tenía una agenda personal, ser reina, mientras Mardoqueo estaba en silicio y ceniza porque él tenía la carga, gloria al Señor. Esther perfumada en el palacio, preocupada por las leyes humanas y su seguridad personal, y Mardoqueo vestido de cilicio, clamando en la plaza, preocupado por la supervivencia del pueblo. Qué importante, mis hermanos, que tanto Mardoqueo como Esther fueron movidos por Dios, porque ahí se hubiera acabado la descendencia real, la descendencia del Cristo. Esther entiende que su posición real es para un propósito mayor y dijo: si perezco, que perezca, gloria al Señor. Entonces, ¿qué opina usted, mi hermano, de esta situación? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, qué bueno es que nosotros dejemos que Dios nos utilice en este momento tan apremiante, porque así como en este caso específico de Esther, si Esther no hubiera hablado, entonces hubiera perecido todo el pueblo judío, ¿verdad? Aunque dijo Mardoqueo: tranquilo, tranquila Esther, que si usted no habla, Dios va a hacer algo, pero Dios cumple su palabra. Pero lo más bonito es que lo haga a través suyo, a través mío. Y así es. Digo, pero usted y su familia si mueren, donde usted no sirva para dar este mensaje. Entonces, qué bueno, mis hermanos, es que nosotros entendamos que esto es un imperativo. Habla y no calles. Yo quisiera que oremos en esta hora porque el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado, no ha sido en vano. Yo no sé si tú eres el instrumento que Dios ha escogido, pero no rechaces este llamamiento, ¿verdad? Porque es una comisión encomendada. Dios utilizó profetas, a una reina temerosa. En una ocasión utilizó a 4 leprosos moribundos.
Entonces, no podrá usar ahora, en este tiempo, una iglesia llena del Espíritu Santo. Habla y no calles, porque hay mucho pueblo y hay muchos esperando escuchar la voz de Dios a través de ti. No se deje callar porque en estos días le suben el volumen al equipo de sonido, porque están en sus fiestas, aunque tengan en la mano el vino, la cerveza. Habla y no calles porque el Señor te va a respaldar, porque es mejor hablar en este momento que no tratar de hablar de consuelo cuando ya la persona no esté a sus familiares. Vamos a orar en el nombre de Jesús y quiero llamar la atención de esta iglesia hermosa, de algún hermano, de algún amigo. Gloria al Señor. Aquí también hay conmigo pastores, siervos, siervas que predicamos, que servimos al Señor. Y este es un llamado a hablar. Gloria al Señor. Es fundamental que hablemos. Hoy yo me gozo después de que Dios me pasó por esa prueba que les comentaba, porque hoy veo el fruto de esa aflicción, hombres y mujeres, de esos que se bautizaron allá, que recibieron a Cristo, usted verlos hoy servir al Señor, ser diáconos, pertenecer a la familia del Señor, eso es algo muy grande. De esos hay uno postulado al ministerio, de esos hay uno que está por allá acompañando al pastor misionero de Polonia a hacer una visita en Lituania, imagínense. Un hombre de esos que Dios me permitió a través de mi aflicción ir a llevarle la palabra, está a punto de predicar en Lituania. Imagínense, lo que Dios hace es perfecto, gloria a Dios. Entonces, quiero orar por alguien, alguien que reciba en esta hora la palabra. Dios está llamando, Dios está llamando a hombres y mujeres que se dejen usar, que no tengan temor, porque hay una promesa: yo estoy contigo, yo te sostengo de la mano derecha, tú habla y no calles. Vamos a orar. Cierre sus ojos y reciba en esta hora esa comisión, este llamado a hablar en estos días. Vea, lo que falta por terminar el año, vamos a dedicarnos a hablarle, aunque ya le hayamos dicho a las personas, vamos a volverlo a repetir. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, altísimo, soberano Dios, perfecto Rey. En esta hora, en este momento, Señor Jesús, queremos acatar, Señor, este imperativo, esta palabra, Señor, que nos estás dando. No es casualidad. Seguro que donde algunos de nosotros, de los que estamos reunidos aquí por las redes, hablemos, se van a salvar muchos. Dice que no solo cubrirá multitud de faltas, sino que haremos que muchos se vuelvan del error, cubriremos multitud de faltas, alcanzaremos familias, porque por uno que nos ganemos, Él va a transmitir ese mensaje a su familia. Señor, ayúdanos a cumplir con esta comisión que nos es encomendada, Señor. Toca el corazón de algún hermano, Señor. Abre los labios de ese evangelista que estaba callado, Señor. En el nombre de Jesús, dale de nuevo a esas hermanas valientes que tenemos, a esas mujeres que son trascendentes en la palabra, como Esther, Señor, que aprovechemos ese momento, ese espacio que tenemos para llevar tu palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde y ánimo a predicar la palabra de Dios. Dios los bendiga.